Buenas tardes con todos. Presentes ante el quinto juzgado nacional a cargo del magistrado Víctor Alberto Cosera Costa, efecto de llevar a cabo la audiencia programada con relación al expediente 23-2019, cuaderno 9. Seguidamente las partes procederán a acreditarse acreditación de los intervinientes. Empezamos con la fiscalía. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Gladys Janet Milagros Rojas Castro, fiscal provincial de este segundo despacho del equipo especial abocado al conocimiento de cuellos blancos del puerto, con casilla electrónica 127993, domicilio laboral en Avenida César Vallejo, número 1184, Lince, correo electrónico grojas@mpfn.gov.p y teléfono celular 9979-11048. Ok. Procuraduría. Buenas tardes, señor magistrado. Por la Procuraduría, Carlos Adán Cárdenas Sosa, CAI 4806, y domicilio procesal en la Avenida Arequipa, número 5060-5070, Distrito Miraflores, Lima, y casilla electrónica número 49089 de Pijota. Muchas gracias. Ok. Defensa, por favor, del imputado. Sí, cómo no, señor juez. Nuevamente, muy buenas tardes a la señora fiscal, al señor procurador, a la colega de la defensa pública. César Augusto Nakazaki Servigón, responsable de la defensa del acusado Mario Américo Mendoza Díaz. Mi colegiatura es 29886, casilla electrónica 12435, celular 998-345-788, correo c.nakazaki.ser@gmail.com. Gracias. Ok. La doctora María Antonieta Guamán Vera. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenas tardes, señor juez. Muy buenas tardes, doctor César Nakazaki, y a la señorita representante del Ministerio Público y a todos los presentes. Soy defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, María Antonieta Guamán Vera, con registro del Colegio de Abogados del Cusco, número 3138, domicilio procesal en el Jirón Caraballo 831, oficina 501, casilla electrónica Sinoe 57067, correo institucional maria.guamán@minjus.gov.pe, correo Gmail mahb.018@gmail.com y teléfono de contacto 992-642205. Presente en esta audiencia requerimiento de su despacho a través del oficio número 01-2025, entre paréntesis, expediente número 066-2021-3, CSNJPE/quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. A su disposición, señor juez. Gracias. ¿Está usted como defensa necesaria? Así es, señor magistrado. Ya. Atendiendo a que se encuentra la defensa privada a través del doctor César Nakazaki, se le agradece por su participación. Se puede retirar. Muchas gracias, señor A usted. magistrado. A usted. Ya. Continuando con el desarrollo de la audiencia, razón, especialista de audio brinda razón si todas las partes han sido válidamente notificadas, hay escritos pendientes, asimismo de cuenta que trata la presente audiencia. Ante todo, doctor, buenas tardes. Les saluda el especialista de la audiencia, el doctor Jair José Salinas Flores. Efectivamente, doctor, en la sesión del día 7 de marzo se notificó correctamente a las partes procesales. Debo de señalar que verificado el sistema integral judicial no hubo ningún escrito para dar cuenta. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. ¿De qué trata la presente audiencia? Control de acusación, ¿no, Jair? ¿Prende el audio? Sí, doctor, efectivamente es un control de acusación y virtualmente aún no iniciamos. ¿Dónde estás grabando? No, me refiero, aún no empezamos la audiencia porque en la sesión pasada se suspendió. Ok. Justamente se le dieron para un tema de ampliación diapositiva, ¿no? Para el Ministerio Público. Eso es todo. Continuando con el desarrollo de la audiencia, Ministerio Público, necesito que usted me diga en resumen cuáles son los hechos, calificación jurídica y las pretensiones procesales. ¿Va usted a utilizar diapositivas? Señor magistrado, realizando la ejecución de lo que usted señaló en la sesión anterior, hemos realizado unas diapositivas para presentar a su judicatura, si me diese permiso para compartir pantalla al personal técnico. Ok. Bien, con su venia, señor magistrado, si me permite comenzar.
En la presente oportunidad, en representación del Ministerio Público, en mi condición de fiscal provincial, presentaré ante vuestro despacho la oralización y sustentación del requerimiento acusatorio presentado en la carpeta fiscal 42-2021, que guarda relación con el expediente 66-2021 a cargo de su digna judicatura. Se permitirá ver, pues, que como dentro de uno de los niveles más altos del sistema de administración de justicia del Estado, como es, pues, el órgano encargado de seleccionar, evaluar, ratificar a los magistrados, esto es, jueces y fiscales dentro de nuestro Estado peruano, lamentablemente se vio corrompido por parte de alguno de sus integrantes, quienes sometieron sus decisiones a intereses particulares. Toda vez que el caso cuyo requerimiento de acusación procedemos a sustentar tiene pues como objeto materia de imputación el caso de un empresario, Mario Américo Mendoza Díaz, quien con el objeto de influir en la decisión de consejeros del ex denominado Consejo Nacional de la Magistratura, ahora llamado Junta Nacional de Justicia, voten a favor de la ratificación de un juez constitucional de nombre Ricardo Chan Recuay. Ello entre los meses de abril a junio del año 2018. Habría hecho entrega para estos efectos de objetos corruptores a dos de estos dos consejeros, uno de ellos al señor Guido César Águila Grados, a quien le habría pagado por el concepto del alquiler del auditorio del Colegio de Abogados de Lima, que usó para la presentación de uno de sus libros, la suma de 10,000 nuevos soles, así como también habría adquirido y pagado entradas para un concierto de rock, que ascendía a la suma de 5,000 nuevos soles y que ofrecía en ese entonces otro de los consejeros, que es pues Iván Noguera Ramos. Señor magistrado, todo esto dentro del marco de una organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto. Acá me permito hacer un pequeño preámbulo a efectos de citar en breve las circunstancias que hemos señalado como precedentes, que hemos sostenido en nuestro requerimiento de acusación, a efectos de remontarnos al año 2018, donde salió a la luz pública unos audios como resultado de interceptación telefónica debidamente autorizada pues, por el órgano jurisdiccional, que denotaban la concurrencia de una presunta organización criminal que se gestó dentro de la Corte Superior de Justicia del Callao y luego se extendió a la Corte Suprema y a otras entidades, como ya he señalado, hasta el Consejo Nacional de la Magistratura, que se encontraba conformada por funcionarios de alto nivel, funcionarios en sí y servidores, quienes se habrían dedicado a realizar favores indebidos, favorecimientos en procesos no solo judiciales, sino también procesos administrativos como el que vemos ahora, que es un proceso de ratificación de magistrados. Pasamos. Ello fue realizado a cambio, pues, de la presentación de objetos corruptores, ¿no? He señalado dos de ellos a manera de ejemplo para el presente caso y fue realizado por litigantes, usuarios, abogados y empresarios. En este caso, nos centramos, pues, en el señor Mario Américo Mendoza Díaz, quien sería también autor de los hechos que he glosado a grosso modo y que a continuación, pues, procedo a detallar. También de manera sucinta, como bien lo ha solicitado su judicatura. Nos vamos a detener, señor magistrado, en la fecha 12 de diciembre del 2017. En ese entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura aprobó la convocatoria número 001-2018-ratificación/CNM para convocar al procedimiento de evaluación y ratificación de magistrados, que comprendía justamente al señor magistrado Ricardo Chan Recuay, quien habría cumplido más de 7 años de su última ratificación en el cargo de juez especializado en lo constitucional de Lima. Según el cronograma de actividades de esta convocatoria, la entrevista personal de este señor se encontraba en un primer término programada para el día 23 de abril del 2018. Luego sería reprogramada para el día 10 de mayo del 2018. En ese contexto, pues, Chan Recuay estaba preocupado porque percibía que había negatividad para su ratificación y es por ello que pidió apoyo de varias figuras, por así decirlo. Entre ellos, acá hago también un paréntesis, César José Inostroza Pariachi, entonces juez supremo, también el presidente Walter Benigno Ríos Montalvo y también al señor pues Mario Américo Mendoza Díaz, entre otros. Es así que el día 16 de abril de 2018, una persona allegada a ambos, el señor Wilfredo Chao Villanueva, pues
se presenta ante Mario Mendoza para señalarle pues que necesitaba que realice las coordinaciones pertinentes para lograr la ratificación de Ricardo Chanrecuay. Este señor Mario Américo Mendoza Díaz reza nuestro requerimiento de acusación, pues se comprometió a hacer todo lo posible para lograr la ratificación. Por lo que en un primer momento, señor magistrado, tenemos que el día 2 de mayo, ¿no? Habíamos señalado pues que había sido reprogramado en un primer momento del 23 de abril al 10 de mayo este proceso de ratificación para llevarse a cabo la entrevista personal, por lo que el día 2 de mayo pues Mario Mendoza se habría comunicado con el entonces consejero Sergio Iván Noguera Ramos para pedirle que lo reciba en su casa, que iba a acudir con un amigo, Ricardo Chanrecuay, a fin de que le brinde explicaciones del caso, ¿no? En efecto, se llega a materializar esta reunión el día 4 de mayo del 2018, esto es 2 días posteriores. Vamos a verificar, y está señalado en nuestro requerimiento acusatorio, pues que este empresario, Mario Mendoza, acuerda con Ricardo Chanrecuay encontrarse, ¿no?, en una cafetería denominada Baltasar, ¿no?, ubicada en el distrito de San Isidro, para luego dirigirse de ahí con destino a la vivienda de Sergio Iván Noguera, como ya se había pactado. Al llegar al domicilio, quien ingresa es solamente el empresario, Mario Américo Mendoza Díaz. El señor Ricardo Chanrecuay espera en su automóvil en las afueras del domicilio. Luego de conversar dentro del domicilio para que se logre viabilizar esta ratificación del juez Ricardo Chanrecuay, ¿no? Entiéndase que existía ya un compromiso del señor Sergio Iván Noguera Ramos. ¿Por qué? Porque al salir de este domicilio, Mario Américo Mendoza Díaz le pone en contacto mediante su propio teléfono, ¿no? Llama a señor Iván Noguera y le pasa con Ricardo Chanrecuay, que como he señalado se encontraba, pues había permanecido en el vehículo. Y le dice, ¿no? Iván Noguera Ramos, todo bien, no se preocupe, dando sentimiento. Con este primer acercamiento, señor magistrado, tenemos que nuevamente se reprograma la fecha de entrevista personal del día 10 al día 16 de mayo del 2018. Finalmente se lleva a cabo en esta última fecha la entrevista, luego de cuyo término, y en efecto, durante el transcurso de esta, pues se hizo varios cuestionamientos acerca de su patrimonio, de los ahorros del señor Ricardo Chanrecuay. Y en efecto, él llama al señor Mario Mendoza Díaz, ahora acusado, luego de esta entrevista, pues, y le dice que habían reservado la votación. Mario Américo Mendoza Díaz da la anuencia y dice que sí, que efectivamente él ya sabía de antemano ello. Luego de ello tenemos, señor magistrado, que Mario Américo Mendoza Díaz, pues, se preocupa por la documentación que debía presentar Ricardo Chanrecuay. ¿Para qué? Para justificar ciertamente toda esta desbalance económico que le habían hecho notar y lo que él ya había prevenido. Por lo que le dice, es más, que le va a poner en contacto con uno de sus abogados para que remodifique, realice el escrito. Ello lo transmite al señor Walter Ríos Montalvo en una comunicación. También a otro de los abogados, a Carlos Armando Huerta Ortega, que también estaba interesado y es uno afín también, magistrado, ha llegado a Ricardo Chanrecuay. Mientras tanto, en esta fecha, señor magistrado, también el día 16 de mayo se llevaba a cabo también la presentación del libro del señor Guido Águila Grados. En esta primera oportunidad, en las instalaciones de la Academia de la Magistratura, presentaba su libro titulado Magistratura y Constitución, 100 días en el Consejo Nacional de la Magistratura. En efecto, tenemos pues que también al día siguiente hay una llamada del señor Mario Américo Mendoza Díaz, en el cual corrobora que un día antes, esto es el 16 de mayo, Chanrecuay le había llevado la documentación para que lo pueda corregir. Y es más, vamos a ver que muestra una incomodidad al señor Walter Ríos en llamadas telefónicas porque no estaba bien elaborado el escrito. Ahora bien, luego de esto tenemos también que se han registrado comunicaciones, no solo entre Mario Américo Mendoza Díaz con Chanrecuay, sino también entre Mario Américo Mendoza Díaz con César Águila Grados, para confirmar reuniones que se podía llevar a cabo para poder lograr la ratificación de Ricardo Chanrecuay. Es así que luego recordemos esta fecha, 18 de mayo del 2018, esto es 2 días posterior a su primera presentación del libro, se realiza una segunda presentación del libro, pero ahora en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima.
denominado José León Barandiarán, en el cual César Águila Grados nuevamente pues presenta su libro titulado Magistratura y Constitución 100 días en el Consejo Nacional de la Magistratura. Luego de esto, al día siguiente, 19 de mayo del 2018, Mario Mendoza Díaz invita a este señor Guido César Águila Grados, así como también a Ricardo Chanrecuay, nada más y nada menos que a su domicilio, ubicado en San Borja, urbanización Chacarilla del Estanque, Avenida Recuerdos número 109. Acá también se había conversado de la ratificación de Ricardo Chanrecuay. Y en efecto, todo esto guarda correspondencia, porque luego de este sábado 19 de mayo, el día lunes 21 de mayo del 2018, Guido Águila le llama a Mario Américo Mendoza Díaz. ¿Y qué le dice? Le dice, tomándote la palabra. Y le solicita que cancele el alquiler del auditorio último, José León Barandiarán, en el Colegio de Abogados de Lima, en el que había presentado su libro. A lo que Mario Américo Mendoza le dice, pues que no se preocupe. Y en efecto, señor Américo Mendoza Díaz concluye cancelando el monto, ¿no? El monto ascendente a 10,000 nuevos soles por este concepto. Ese mismo día, señor magistrado, tenemos comunicaciones también con Noguera entre Mario Américo Mendoza Díaz, y siguiendo el correlato cronológico, tenemos que el día 24 de mayo, pues se comunican nuevamente César Águila Grados y Mario Américo Mendoza Díaz. Y es en esta fecha que en efecto pues le habría hecho entrega de estos 10,000 nuevos soles al señor Guido César Águila Grados en el domicilio de este, ubicado, bueno, cerca de las instalaciones del conocido centro EGACAL, en la avenida General Trinidad número 305 Lince. Vemos, pues, señor magistrado, que entre este periodo, ¿no? 24 de mayo, 28 de mayo, hay comunicaciones telefónicas que van a ser detalladas entre estos tres personajes. Por un lado, Mario Américo Mendoza Díaz con Iván Noguera, Mario Américo Mendoza Díaz con César Guido Águila Grados. ¿Para qué? Para que finalmente, luego de que el 28 de mayo suspendiesen otra vez la reserva del voto para el día 5 de junio, ambos señores consejeros voten a favor de ratificar a Ricardo Chanrecuay. Y es ese mismo día en el que el señor Iván Noguera Ramos llama telefónicamente a Mario Mendoza y le dice que todo está bien, que todo había salido bien. Y seguidamente le dice, entonces, ¿cuántas entradas van a hacer? ¿Cuántas entradas se van a comprar? A lo que Mario Américo Mendoza Díaz todavía lo dice en un tono coloquial. Serán 40, coloquialmente le contesta, ¿qué tacaño eres? Bueno, que sean 50 entradas, materializando pues así la entrega del dinero. Por el concepto de las entradas para un concierto en el que Iván Noguera Ramos se presentaba como cantante, conocido como Dr. Rock. Es así, señor magistrado, pues que como circunstancias posteriores hemos señalado pues que en efecto salió a la luz pública todo no solamente este fáctico, sino también entre otros hechos que se desplegaron dentro de la organización criminal, que poco a poco se ha ido dilucidando y se viene investigando, vienen siendo objeto de acusación, conforme los elementos de convicción que hemos detallado en nuestro apartado 5 de nuestra acusación, en el que está detallado en la página 36 al folio 71, específicamente de requerimiento de acusación, en donde vamos a ser testigos, vamos a poder, hemos podido presentar a ustedes 48 audios, producto de objeto de esta interceptación telefónica autorizada judicialmente, que se contrapone, pues, que se puede cotejar con las respectivas actas de registro de comunicación contenidos en las actas de recolección realizadas por la Policía Nacional, ¿no? Así como también las actas de identificación de usuario de estos números telefónicos, los informes de cruce de información respecto a estas llamadas telefónicas formuladas por la propia unidad policial, así como también carta de telefonía móvil que nos ha informado pues sobre el reporte histórico. Además, también hay elementos de convicción respecto a la convocatoria propia 1-2018 de la ratificación de Ricardo Chanrecuay, donde veremos el cronograma, la entrevista, calidad funcionarial de los presuntos cohechados y declaraciones de los participantes en las reuniones.
Con todo esto, señor magistrado, nosotros hemos considerado pues que la conducta desplegada por Mario Américo Mendoza Díaz es típica, antijurídica y culpable y se encuentra subsumida en el artículo 398 del Código Penal, referido al delito de cohecho pasivo específico, por cuanto consideramos que concurren todos los elementos típicos de este articulado. Las pretensiones punitivas que nosotros hemos esbozado en nuestro requerimiento acusatorio, señor magistrado, es que se le imponga, teniendo el margen abstracto de las penas señaladas en el artículo 398 para el delito de cohecho activo específico, que se le imponga al señor Mario Américo Mendoza Díaz 4 años de pena privativa de libertad, 4 años de inhabilitación conforme al numeral 2 del artículo 36 del Código Penal, así como 300 días multa. Ello teniendo en cuenta, bajo el principio de objetividad que nos debe ceñir al Ministerio Público, el artículo 22 del Código Penal. Esto es responsabilidad restringida porque al momento de la comisión de los hechos, el señor Mario Américo Mendoza Díaz tenía la edad de 73 años. Señor magistrado, hemos esbozado usted nuestros fundamentos fácticos, jurídicos, elementos de comisión conforme usted señaló, remitiéndonos a nuestro requerimiento escrito acusatorio, así como las pretensiones punitivas que este Ministerio Público ha considerado y ha estimado bien hacer llegar a usted en este caso grave, ¿no? Grave, en el que se ha visto vulnerado como bien jurídico el normal funcionamiento y prestigio de la función pública en su más alto nivel, como es pues el Consejo Nacional de la Magistratura, quienes estaban a cargo de nombrar justamente a quienes administran justicia, que son los jueces y fiscales. Gracias. He concluido con la oralización. Gracias por la atención brindada. Ok. Pasamos ahora a la Procuraduría. Procuraduría. Muchas gracias, señor magistrado. De igual manera, la Procuraduría sustenta bajo el mismo contexto su pretensión de reparación civil en función a los hechos que se han dado, teniendo en cuenta que el hecho ilícito pasa por una alta gravedad para trastocar los altos niveles dentro del que se encuentra el Consejo Nacional de la Magistratura, dando así dinero, 10.000 soles, y aparte de la compra de entradas, como ya lo ha manifestado bien la señora fiscal representante del Ministerio Público. Así, para ser sucinto, nosotros vemos dentro del daño que se ha realizado el normal funcionamiento de la administración pública, se ha lesionado en sí la institucionalidad del Estado, pasando por el Consejo Nacional de la Magistratura, como lo he mencionado, y por tanto no se ha logrado proteger a la actividad misma pública en su correcto funcionamiento. Es así donde nosotros podemos interpretar que el daño extrapatrimonial que se da específicamente en no haberse podido proteger el prestigio del Consejo Nacional de la Magistratura, así como su imparcialidad, la probidad, la integridad, la rectitud, la lealtad, como se deben de realizar esta clase de procesos y en sí cómo se debe desplegar hacia la ciudadanía. En sí se ha lesionado, por tanto, la imagen y confianza del Consejo Nacional de la Magistratura, que como bien ha dicho, son los que nombran a los jueces y fiscales que administran justicia a nivel nacional. Por tanto, todo ello, objetivamente podemos decir que existe una gravedad del ilícito, porque estamos hablando de un provecho activo específico bajo una modalidad de compra de favores para conseguir una ratificación de magistrado en esa línea. No podemos decir que es un magistrado que lo ha hecho, pero sí o con un funcionario público, pero sí que acciona a través de ellos para poder lograr sus objetivos. Es de alta gravedad en tal sentido. Así, a nivel social, podemos también manifestar que existe una naturaleza de la función que se ha visto trastocada, atentando contra la institucionalidad misma del Consejo Nacional de la Magistratura, un impacto considerable, y esto hasta a nivel internacional, considerado, si lo vamos a tratar desde el tema de la gran organización criminal. Por ello, este caso, dentro de las perspectivas de la Procuraduría, se trata de alta gravedad, considerándolo dentro de un nexo causal, que esto no se hubiera podido dar o eso no se hubiera podido concretar si es que el acusado no hubiera de forma concreta actuado como intermediario o así también entregado el dinero o realizado la compra. Esas acciones han trastocado y han quebrado dentro de lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura. No se habría así
entonces transgredido con todos estos actos el normal y correcto funcionamiento de la administración pública. Es por ello que nosotros decimos de que un factor de atribución relevante es que el señor tenía pleno conocimiento de las acciones que realizaba, pleno conocimiento en la compra de las entradas, así también como para el alquiler de local, como ha manifestado la Fiscalía. En todo caso, se ha actuado con dolo. Resumiendo todo, es todo lo que podemos decir, señor magistrado, con respecto a la reparación civil, sin antes decir que nosotros hemos establecido como monto el pago de 80.000 soles por el delito cometido por el señor Mario Américo Mendoza Díaz. Eso sería todo, señor magistrado. Ya, a ver, una precisión, Procuraduría, esos 80.000 soles, ¿de dónde devienen? Me indicó usted que estaba postulando un daño extrapatrimonial, pero ¿qué tipo de daño dentro del daño extrapatrimonial? Considerando que es una institución pública y cómo se ha trastocado el prestigio de la misma institución, considerando también que ha sido a razón de las acciones vertidas dentro de un proceso de selección para el magistrado o ese magistrado que va a impartir justicia, así también el impacto social que se ha venido causando por todos estos hechos, más aún si esto ha sido un hecho connotado a nivel nacional y así también considerando que la institución a nivel nacional se despliega para la administración de justicia en todo el Perú, por eso lo consideramos de esa manera. Y que todas estas acciones han sido realizadas por el acusado, señor magistrado. A ver, corremos traslado primero, ¿el Ministerio Público se ratifica usted de todo su requerimiento por escrito? Fiscalía. Sí, señor magistrado, gracias por la oportunidad de hacer una precisión. Nosotros habíamos señalado en nuestra página 5, al punto 3.2.2, circunstancias precedentes, cuando lo que corresponde y ha sido un error material es circunstancias concomitantes, porque las precedentes ya están señaladas, conforme lo he expuesto también al momento de mi alocución. El punto 3.3.2, ¿no? 3.2.2, doctor. 3.2.2. Circunstancias concomitantes. Concomitantes. Sí, de página 5 de nuestro requerimiento acusatorio. Página 5. Gracias. Ya. Ok, ¿en todo lo demás se ratifica de su requerimiento por escrito? Sí, señor magistrado. Ya, entonces ahora vamos a hacer 3 tipos de controles. Un control formal, luego el sustancial y luego el probatorio. Vamos primero con el control formal. Control formal, para lo cual vamos a darle el uso de la palabra al doctor Nakazaki. Doctor Nakazaki, ¿ha presentado usted observaciones por escrito? Sí, señor juez. Por favor, ¿nos podría indicar? Oralícelas. Sí. Le ruego, por favor, me autorice para exhibir un PPT. Sí, Para por poderlo supuesto. hacer. Por Gracias. supuesto. Muy amable. Señor juez, corresponde que contestemos a la acusación formulada por el Ministerio Público, precisando que es una acusación no de influencias indebidas, ni siquiera de tráfico de influencias, sino de cohecho activo específico. Y sobre esa base formulamos observaciones entendiendo que no se ha cumplido con la garantía de imputación necesaria por las siguientes razones. Primera observación formal. Fiscalía no describe de forma precisa los elementos de convicción con los que alcanzaría sospecha suficiente que Mario Américo Mendoza Díaz pactó y entregó 10.000 soles al integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido César Águila Grados, por el pago al Colegio de Abogados de Lima por utilizar el auditorio para la presentación del libro Magistratura y Constitución,
100 días en el CNM el 18 de mayo del 2018 como contraprestación al voto a favor del juez Ricardo Chan Raquay en su proceso de ratificación. Es decir, no se describe la acción típica. Esa es una primera observación que formulamos, porque acá son dos casos de cohecho, señor juez. Uno respecto al consejero Guido Águila y otro respecto a otro consejero, que vamos a ir luego. Pero respecto al caso de Guido César Águila Grados, no describe la Fiscalía de forma precisa y circunstanciada el pacto de corrupción entre mi patrocinado y Guido César Águila Grados. Al no haber acción típica, no es posible defendernos. La segunda observación, señor juez, es que la Fiscalía no describe de forma precisa los elementos de convicción con los que alcanzaría sospecha suficiente que Mario Américo Mendoza Díaz pactó y entregó al integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, Sergio Iván Noguera Ramos, 5,000 soles, importe de 50 entradas al concierto de Dr. Rock y Grupo Río, el 26 de julio del 2018, como contraprestación al voto a favor del juez Ricardo Chan Raquay por el proceso de ratificación. En los dos casos el mismo problema, señor juez. ¿Cuál fue el pacto y cómo se probó? Porque esta es una garantía informativa no al abogado, sino al acusado, que puede ser un campesino, un empresario, un ingeniero. La Fiscalía tiene el deber de decirle el hecho, esto es el pacto de corrupción, y cómo estaría aprobado. Por ejemplo, la Fiscalía le habla a usted de muchos audios, pero en algún audio se hace referencia a pacto de corrupción. ¿Hay algún audio que permita inferir a cambio de esto, yo te doy esto? No, señor juez. Tercera observación. La Fiscalía no explica por qué acusa a Mario Américo Mendoza Díaz como autor de cohecho activo específico a los ex integrantes del CNM, Guido César Águila Grados y Sergio Iván Noguera Ramos, por sus votos en la ratificación del juez Ricardo Chan, si en la sentencia anticipada, señor juez, del 31 de enero del 2020, dictada por el juez supremo de investigación preparatoria, se condenó al juez constitucional Ricardo Chan Raquay como autor de cohecho pasivo específico propio por haber pactado con el juez supremo César José Inostroza Pariachi dictar sentencia a su favor en amparo sobre beneficios laborales a cambio de interceder a través de los miembros del CNM, Guido César Águila Grados y Sergio Iván Noguera Ramos, para su ratificación, y que ayudaron a César José Inostroza Pariachi, Mario Américo Mendoza Díaz y Walter Benigno Rías Montalvo. Esta sentencia anticipada es un elemento de convicción de la acusación, señor juez. O sea que acá mi patrocinado es acusado de haber sobornado a estos dos miembros del CNM para la votación a favor en la ratificación del juez Chan, pero en la Corte Suprema se ha condenado al juez Chan por haber pactado no con Mario Mendoza Díaz, sino con César Inostroza Pariachi. Con él pactó, dame la razón en el amparo laboral, a cambio de lograr que a través de Águila y a través del otro consejero, Noguera, se ratifique al juez. Es decir, señor juez, acusa un hecho que es contrario a la cosa juzgada de esta sentencia anticipada que la misma Fiscalía aporta como prueba. Tendría que explicar por qué lo hace, al menos. La cuarta observación, señor juez, es que la Fiscalía no describe, a pesar de utilizar prueba indiciaria para alcanzar sospecha suficiente, el móvil, señor juez,
¿Por qué Mario Américo Mendoza Díaz, para entregar sobornos a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido César Águila y Sergio Iván Noguera Ramos, a cambio de la ratificación del juez Ricardo Chan? ¿Cuál fue su motivo? ¿Qué razón tuvo para intervenir y decir, no te preocupes, yo voy a sobornar a estos dos señores a cambio que a ti te ratifiquen? Como es prueba indiciaria, la regla del MON, motivo, oportunidad y medio, tiene que postular un motivo. Y no lo hace en este caso, señor juez. Esas son las 4 observaciones que planteamos como defensa en el control formal, señor juez. Ok. Corremos traslado, Ministerio Público. Sí, señor magistrado. Hemos escuchado en efecto cuatro observaciones que realiza la defensa. La primera, pues muy vinculada a la segunda en cuanto a la primera parte, en cuanto a que señala que no se ha descrito la acción típica. Conforme lo señalado en nuestro apartado de fundamentación fáctica, nuestras circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores, vemos y he detallado ante su despacho las fechas en las que respecto al extremo de Guido César Águila Grados, cómo es que hay las coordinaciones y cómo es que él, luego de la presentación de su libro, que ha detallado el señor Nakazaki, 100 años en el Consejo Nacional de la Magistratura, primero en el Salón de la Academia de la Magistratura y luego en el Colegio de Abogados de Lima, en el Auditorio José León Barandiarán, él pide específicamente al señor Mario Mendoza Díaz, pues, que ostente el alquiler por dicho concepto. Y como el día 24 de mayo he señalado, pues, que entregaría en su propio domicilio, ubicado donde está también las instalaciones de GACAL, el señor Mario Mendoza, esta suma dineraria de 1.009 soles. Está la conducta típica descrita, no como señala, pues, la defensa. En efecto, también nos señala respecto a este punto que no estarían detallados los elementos de convicción por separado, tanto por este hecho respecto a Guido César Águila como con el hecho respecto a Iván Noguera Ramos. Debemos señalar, pues, como he detallado, que los hechos se desarrollan dentro de un orden cronológico, ¿no? Siguen una secuencia lógica. ¿Por qué? Porque siguen la voluntad criminal de Mario Américo Mendoza Díaz. Es así que nosotros lo hemos unificado como un hecho para que se pueda tener en orden para su tipificación en el hecho. No estamos acá investigando, pues, a César José Inostroza Parachi y Sergio Iván Noguera Ramos, caso en el cual sí se nos exigiría dar por separado, pues, los elementos de convicción. Ese no es el caso, porque, como bien ha adelantado la defensa, el doctor Nakazaki, ambos también tienen una investigación dentro de la primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos de funcionarios públicos. Ante este órgano fiscal es donde se encuentran ambos investigados en la carpeta 8/2018 por estos mismos hechos que ahora son objeto de acusación para el extraneus. Entiéndase, pues, que dado a los límites competenciales que cada órgano fiscal tenemos dentro de nuestro nivel, por ser primera instancia, como es la Fiscalía Supraprovincial, tiene conocimiento y se encuentra abocado, pues, al conocimiento y trámite de las investigaciones de en este caso, del empresario Mario Américo Mendoza Díaz como extraneus dentro de un delito de corrupción de funcionarios. Los jueces de primera instancia, como es el caso del señor Ricardo Chan Recuay, se encuentran investigados por la Fiscalía Superior, también de este equipo especial, abocado a conocimiento de Cuellos Blancos del Puerto. Y los señores consejeros, pues, se encuentran investigados en la carpeta fiscal 8/2018 ante la primera Fiscalía Suprema Transitoria. Ahora bien, justo parto de esta última premisa para señalar, pues, que en efecto, en la carpeta fiscal 17/2023, que se sigue ante la Fiscalía Superior, es que se viene investigando al señor Ricardo Chan Recuay. ¿Y por qué señalo esto? Porque si bien es cierto, este Ministerio Público, siempre bajo el principio de objetividad actuando, ha postulado también como elemento de comisión y como pedido probatorio, como bien dice la defensa, la sentencia de determinación anticipada que se expidió contra el señor Ricardo Chan Recuay por el delito de cohecho pasivo específico, es de señalar, y acá contesto también la tercera observación de la defensa, pues, de que en se le ha condenado en específico por el extremo en el que él participa con el señor César José Inostroza Parachi. Si ustedes recordarán en mi alocución, ¿no?, al momento de exponer el requerimiento acusatorio, señalé que Ricardo Chan Recuay, para querer
pretender su ratificación, acude a diferentes personajes, a diferentes personas. Señalé específicamente entre uno de ellos, señor César José Inostroza Pariachi, y también entre uno de ellos, Mario Américo Mendoza Díaz. Entonces, no confundamos para especificar, pues, que en esta sentencia de terminación anticipada, en los hechos que fueron objeto de condena a Ricardo Chanrecuay, fueron los vinculados a César José Inostroza Pariachi. ¿Por qué? Porque ahí, además de que César José Inostroza Pariachi pretendía influir contra consejeros como Iván Noguera, Guido Águila, Gutiérrez Pebe, a cambio, Ricardo Chanrecuay lo habría beneficiado en un proceso de beneficios laborales al ser juez constitucional. Eso es lo que se conoció en la sentencia de determinación anticipada, la resolución número 3 del 31 de enero del 2020. Y en este también se dejó esbozado que también para lograr estos fines había tenido la ayuda de Walter Ríos, Mario Américo Mendoza Díaz. Es por eso que nosotros, para crear convicción y que él se vea vinculado como testigo impropio en un eventual juicio oral, cuando lo ofrezcamos como prueba personal, pueda pues señalar y ahí sí detallar cuál fue pues en específico la intervención delictiva del señor Mario Mendoza, lo que ahora es objeto de acusación. Ahora bien, por último, el cuarto cuestionamiento que nos señala pues la defensa es respecto al móvil. Tenemos que señalar que para los extraneos no existe un móvil en específico que sea pues de connotación económica. En este caso yo señalé que Mario Américo Mendoza Díaz pues tenía cercanía, amistad con Chanrecuay, con quien también les había presentado entre ellos. Entonces, este es el móvil, presuntamente hasta este momento, que podemos presentar para que también asegurar, pues, que como juez constitucional pueda emitir a posteriori y eventualmente pronunciamientos favorables, no solamente a Mario Américo Mendoza Díaz como empresario, sino también a los allegados dentro de la presunta organización criminal, que como ya hemos adelantado, pues es en cuyo marco se desarrolla estos hechos objeto de acusación. Gracias. Ok. Procuraduría. Señor magistrado, en el mismo sentido que Fiscalía, nosotros decimos que sí, precisamente se han descrito las coordinaciones que se realizaban entre el acusado y las demás personas. Así también se han establecido las acciones que habría realizado el acusado y el objetivo que éste tenía, el cual era llegar a apoyar a su amigo, el ex juez constitucional. Así también, dentro de lo que se describe el móvil o por qué en realidad lo hace entre todos para poder continuar con esta cadena, si se quiere, de favores. Y era importante de que el ex magistrado continúe como magistrado para proseguir con los actos ilícitos. Es así donde en estas amistades que se tienen o esa cercanía, como se ha manifestado también, era imprescindible mantenerlo como magistrado al señor Cual. Eso es todo, señor magistrado. Le pido el uso de la palabra, señor Doctor juez. Nakazawa, un segundito, por favor. Un segundito. Tiene usted el derecho a dúplica. Ya, le escuchamos, doctor Nakazaki. Gracias, señor juez. La garantía exige describir los hechos y señalar por qué están probados. Y para eso, en la acusación, en los elementos de convicción, la fiscalía tiene que señalar: con estos elementos de convicción yo acredito el pacto de corrupción por el cual acuso a Mario Mendoza respecto a los dos consejeros. Eso usted primero no lo va a encontrar en la acusación, no lo va a advertir en la primera intervención y tampoco en la segunda, porque este es un caso, usted tendrá en su mente, señor magistrado, de audios autorizados judicialmente, de conversaciones. La fiscalía tendría que decir: en la conversación de tal fecha, la conversación de tal fecha y la conversación de tal fecha son los elementos de convicción que me permiten sostener los pactos de corrupción. Eso no aparece ni por escrito ni oralmente. Punto número 1. Punto número 2. Señor juez, la sentencia anticipada es una sentencia. Tiene efecto de cosa juzgada, efecto de inmutabilidad y por tanto ya estableció hechos que no pueden ser discutidos en otro proceso. Entonces, cuando usted lea la sentencia de anticipada, le pido ver lo siguiente:
¿A quién se le asigna el rol de comprador de las decisiones de Águila y de Noguera? A César Inostroza Pariachi. No puede haber varios compradores, un comprador. Y el comprador es César Inostroza, porque dice, te compro los votos que tú necesitas a cambio de una sentencia de César Inostroza Pariachi en un amparo que él había promovido. Entonces, el comprador y el vendedor está claramente fijado, señor juez, en la sentencia anticipada. ¿Cómo podría venir a pedirle la fiscalía a otra? Quiero más compradores, quiero más pactos, si ya hay sentencia que la misma fiscalía ha aportado. Entonces, lo que hay que definir es los hechos establecidos y que tienen efecto de cosa juzgada y que no pueden ser probados en otro proceso, menos por quien los promovió, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público se elaboró el acuerdo de terminación anticipada, no yo. Y en tercer lugar, señor juez, el móvil. La fiscalía, con el mayor respeto por la gran consideración que tengo por la señora fiscal, la fiscalía dice que inicialmente el móvil no es para extraneus, pero luego termina agregando, no, es la amistad. Yo le ruego que verifiquen qué parte de la acusación dice Mario Américo Mendoza Díaz decidió celebrar un pacto de corrupción porque era amigo. ¿Qué tal amigo? Dicho sea de paso, y eso hubiera permitido discutir a lo largo de la investigación preparatoria qué tipo de amistad es. No, señor juez. Lo único que refiere a amigos es su relación con los miembros del CNM. Pero no señala ningún móvil respecto a por qué habría querido ayudar al juez Chan Recuay, y la respuesta está en la sentencia anticipada. Por eso insistimos, señor juez, con el mayor respeto siempre, de que usted declare fundadas nuestras observaciones para que la Fiscalía realice una acusación debida y, de ser el caso, podamos enfrentar un juicio, pero en las condiciones que la ley exige para garantizar un debido proceso. Gracias. Ok, vamos a hacer un receso para hacer la revisión correspondiente y de acuerdo a eso se tomará una decisión. ¿Ya? Sí, doctora Rojas. Sí, doctor, si me permite hacer una pequeñísima nomás acotación a la dúplica del señor abogado. Ya no, ya terminó. Una réplica, una dúplica. Si no, alargaríamos esto en demasía. ¿Ya? Está bien. Ya, gracias, señor. A ver. Tengo unas preguntas aclaratorias antes de emitir resolución. He estado revisando los actuados. Quiero preguntar, por favor, Fiscalía, en atención a la información que ustedes me han vertido en esta audiencia, ¿cuántos hechos hay en este caso? Bueno, señor magistrado, bajo el principio de congruencia con la disposición de formalización de investigación preparatoria, este Ministerio Público ha postulado los hechos que he expuesto al momento de mi alocución bajo una misma hilación, ¿no? Porque más que nada siguiendo un orden cronológico, porque las fechas se entrelazan entre lo que Mario Mendoza Díaz, pues, convino con Iván Noguera, así como Mario Mendoza convino con César Guido Águila, grados, ¿no? En ese sentido, bueno, en puridad, bajo el principio, siendo objetivos, también siempre actuando, ¿no? Conforme el debido proceso, debo señalar que sí se desprenderían dos vertientes, ¿no? De estos hechos, ¿no? Respecto al favorecimiento que es a uno de los consejeros y respecto al otro consejero. Ya, entonces, estamos hablando en términos claros de dos hechos, ¿no? Son dos hechos. Sí, señor magistrado. Ya. Ahora, con relación a estos dos hechos, que entiendo yo son las imputaciones realizadas a cada uno de los, bueno, que devienen de las imputaciones a cada uno de los miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Así es, señor magistrado. En los hechos objeto, ¿me permite? Sí, sí. Sí, en los hechos objeto de acusación sí lo hemos circunstanciado de dicha forma, ¿no? En un primer párrafo está lo que respecta a Guido César Águila y en el segundo párrafo en lo que respecta a Iván Noguera Ramos, ¿no? El cohecho hacia ellos dos por parte de Mario Mendoza Díaz como cohechante. Sin embargo, sí, en los demás circunstancias no han sido detallados en dicho orden por los argumentos que usted señala. No obstante, siendo que la misma defensa, ¿no? A pesar que
como señalé, seguimos el principio de congreso con la formalización e investigación preparatoria, requeriría, pues, esto diferenciado, ¿no? Nosotros nos podemos allanar a dicho pedido y convenir, pues, por también la devolución de la carpeta a efectos de hacer la precisión necesaria y poder dilucidar los dos hechos, explicitarlos de tal forma, ¿no? Los elementos. Ok. A ver, en este sentido, doctor Nakazaki, ¿algo más que usted quiera agregar? Son, como usted muy bien ha indicado y reconoce correctamente la señora fiscal, son dos cohechos, porque el cohecho es por cada funcionario, ¿no? Y si la señora fiscal tiene a bien hacer las aclaraciones que corresponden a la acusación, en buena hora. Acá hay que pecar por exceso de garantías, por falta de garantías, así que en buena hora. Procuraduría, ¿algo que quiera usted acotar? No, señor magistrado, conforme con lo dicho por el Ministerio Público. Número de resolución, especialista. Yair, por favor, dame un número de resolución. 5, doctor. Ya, resolución número 5. Estamos hoy día en Lima, 31 de marzo del año 2025. Autos vistos y oídos. Atender el requerimiento acusatorio realizado por la representante del Ministerio Público en los seguidos contra el señor Mario Américo Mendoza Díaz por la presunta comisión del delito contra la administración pública, cohecho activo específico en agravio del Estado peruano. Y considerando, primero, el requerimiento fiscal. La representante del Ministerio Público, mediante escrito, formula acusación contra el mencionado acusado, en este caso, Mario Américo Mendoza Díaz, en calidad de cómplice por la presunta comisión del delito contra la administración pública, cohecho activo específico, en agravio del Estado peruano, contemplado en el artículo 398, y solicita se le imponga una pena privativa de libertad de 4 años suspendida con 4 años de inhabilitación y 300 días multa, al tener responsabilidad restringida 73 años al momento de suscitarse los hechos. De igual manera, la Procuraduría ha solicitado por este acto el monto de 80.000 nuevos soles como monto de reparación civil. En agravio del Estado. Los hechos, conforme han sido realizados por la fiscal, se encuentran comprendidos en el punto 3, el 3.1, 3.2, con las circunstancias precedentes que se encuentran contempladas en el 3.21, el 3.22, y el 3.23 como circunstancias posteriores. Las mismas que ordeno que se transcriban en este auto tal y como aparece. Acompañan dentro de sus elementos de convicción en el punto 5, tenemos ahí en el punto 1, que se trata de ...84 elementos de convicción. Segundo, absolución.
La defensa técnica del actor civil, en este caso la Procuraduría, ha solicitado una reparación de 80.000 nuevos soles al amparo del artículo 350, inciso 1, literal G del Código Procesal Penal. Por otro lado, la defensa técnica del imputado Mario Américo Mendoza Díaz formula observaciones formales al amparo del artículo 350, inciso 1, literal A del Código Procesal Penal. Tercero, en cuanto al aspecto formal, la defensa técnica específicamente ha indicado dentro de sus observaciones que hay 4 observaciones formales. La primera, que la Fiscalía no describe en forma precisa los elementos de convicción con los que se alcanzaría sospecha suficiente que su patrocinado Mario Américo Mendoza Díaz pactó y entregó 10.000 soles al integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido César Aguilar Grados, por el pago al Colegio de Abogados de Lima por utilizar el auditorio para la presentación del libro Magistratura, Constitución 100 días en el CNM, el 18 de mayo del 2018, como contraprestación al voto a favor del juez Ricardo Chan Recuay en su proceso de ratificación. Segunda observación, que la Fiscalía no describe de forma precisa los elementos de comisión con los que se alcanzaría sospecha suficiente que Mario Américo Mendoza Díaz pactó y entregó al integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, Sergio Iván Noguera Ramos, 5.000 soles, importe de 50 entradas al concierto Doctor Rock y Grupo Río el 26 de julio del 2018, como contraprestación al voto a favor del juez Ricardo Chan Recuay en su proceso de ratificación. Punto tercero, que la Fiscalía no explica por qué acusa a Mario Américo Mendoza Díaz como autor de cohecho activo específico a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido César Aguilar Grados y Sergio Iván Noguera Ramos por sus votos en el proceso de ratificación del juez Ricardo Chan Recuay. Si en la sentencia anticipada del 31 de enero del 2020, dictada en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, expediente 19-2019-10, se condenó al juez constitucional Ricardo Chan Recuay como autor de cohecho pasivo específico propio por haber pactado con el juez supremo César José Nostroza Pariachi, dictar sentencia a su favor en amparo sobre beneficios laborales a cambio de interceder a través de los miembros del CNM, Guido César Aguilar Grados y Sergio Iván Noguera Ramos, para su ratificación, que ayudaron a César José Nostroza Pariachi, a Mario Américo Mendoza Díaz y Walter Benigno Ríos Montalvo. La sentencia anticipada es un elemento de convicción en la acusación y prueba ofrecida para el juzgamiento por la Fiscalía. Y finalmente, que la Fiscalía no describe, a pesar de prueba indiciaria de alcanzar sospecha suficiente, el móvil de Mario Américo Mendoza Díaz para entregar sobornos a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido César Aguilar Grados y Sergio Iván Noguera Ramos, para la ratificación del juez constitucional Ricardo Chan Recuay. A su turno, la Fiscalía efectivamente, al momento de realizarse las preguntas aclaratorias, ha indicado que efectivamente se trataría de 2 hechos y estos no tienen la individualización de los elementos de comisión. Por tal motivo, en ese extremo, se allanaría lo solicitado por la defensa. De la misma forma, la Procuraduría no ha mostrado oposición al respecto. En este acto de la revisión de los actuados y haciendo control de legalidad sobre el artículo 349, se tiene que la acusación debe contener los presupuestos previstos en el artículo, en el numeral 1, inciso A, que se cumple en el punto 2 de la acusación. En el punto B, relación clara, precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes concomitantes posteriores, en caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. Esto, a mi criterio, no está claro. En este sentido, se declararía fundada en parte las observaciones formales de la defensa técnica en este aspecto, pues considero yo que para efectos de garantizar la viabilidad del proceso es necesario que la imputación sea clara, tratándose de 2 hechos, como lo ha manifestado el Ministerio Público, y dentro de los cuales sus elementos de convicción estén individualizados por hechos, para efectos de que sea más clara la imputación de los mencionados, del mencionado investigado. En cuanto a ello también, los elementos de convicción
que acompañan al requerimiento, si bien se encuentran y están en un análisis cronológico, considero yo que para mejor garantizar el derecho de defensa, estos deben estar en forma individualizada. Con relación a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, bueno, están en el punto 7. El acusado Mario Américo Mendoza Díaz es mayor a 65 años en la comisión de los hechos delictivos. Y también habría indicado en el en el punto 6, el grado de participación, ¿no? Doctora, acá en el grado de participación también requiero que se precise, porque en la participación le han puesto autor y en la parte antecedente están postulando a la fiscalía como cómplice. Por favor, el punto 6. Perfecto, doctor, ha sido un error material. En todo caso, lo vamos a clarificar. Por favor, ¿ya? ¿Qué más puedo leer? Y están las relaciones y circunstancias modificatorias. La ley penal que tipifica el hecho está contemplado en el artículo 398. Está la adecuación de los hechos atribuidos al tipo penal. ¿Ya? La pena y consecuencias accesorias. Acá también tiene que arreglarse el grado de participación. No, por favor, clarifíqueme el grado de participación acá también en la pena. O en todo caso, indíqueme si es autor o no sé, lo que vea usted por conveniente. Principio de culpabilidad. Hay el sistema de tercios, también está el sistema de tercios. ¿Ah? Monto de la reparación civil, la Procuraduría ha indicado que son 80.000 soles. Medios de prueba. Están las penas, la inhabilitación, ya. Los 300 días multa, considero que deben estar convertidos. La inhabilitación. Ya, la conversión también de los días multa, doctora. Está bien. Monto de la reparación civil, esto ya es postulado por la Procuraduría, que me ha indicado que se trata de 80.000 soles. 300 días multa. Ya, ahora entramos a los medios de prueba. Aspecto formal. Están. 1, 2, 3. Lo demás está bien. Con relación al punto 3 y punto 4, considero desde mi punto de vista de las observaciones que estos son materia de fondo y deben revisarse en el proceso, en el juicio correspondiente. Esto no está específicamente indicado en el requerimiento, en la normatividad relacionada al requerimiento acusatorio. De tal manera que considero yo, dentro de mi postura, que en el presente proceso las observaciones formales postuladas por la defensa técnica del imputado deben ser amparadas en forma parcial
porque de la revisión de los actuados he podido advertir que efectivamente no se estaría cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 349 del Código Procesal Penal. En consecuencia, declaro fundada en parte las observaciones formales y en este aspecto, dije declarar fundada en parte las observaciones formales efectuadas en la audiencia por el señor abogado defensor del acusado, el punto 1 y punto 2, y devolver, otro punto, devolver la acusación fiscal al Ministerio Público a fin de que en el plazo de 5 días se subsane y se corrijan los defectos advertidos en la misma, debiendo exponer los fundamentos pertinentes con relación al punto 1 y punto 2 de las observaciones de la acusación. Esto es, indicar la imputación y de los hechos que me ha indicado con relación a sus elementos de convicción individualizados por cada hecho. Así como también la participación en cuanto a la pena y en cuanto a la participación misma que tiene el acusado en el presente proceso. Otro punto, suspender la presente audiencia por el plazo de 5 días a efectos de que el Ministerio Público proceda conforme al ordenado en el ítem precedente. Ahora, señalar audiencia de continuación para el día, dame fecha, por favor, Yair, dándole 5 días al Ministerio Público, por favor, para que subsane. De preferencia martes y jueves. Cinco. Está llena la agenda. Lo iremos avanzando de a poquitos. A ver, señores abogados, señora representante del Ministerio Público, Procuraduría. A ver, por favor, Ministerio Público, Procuraduría, doctor Nakazaki, voy a fijar fecha para la continuación de la audiencia para el día 10 de abril a horas 11:30 de la mañana. ¿Están bien los horarios? ¿Sí? De acuerdo, doctor. Ya. Sí, conforme por parte del Ministerio Público. Procuraduría. Doctores, también tengo que indicarles lo siguiente. Vamos a hacer audiencias sucesivas en atención a que mi agenda está repleta hasta el mes de junio. Entonces vamos a tener que ir avanzando esto poco a poco. ¿Ok? De repente 1 hora, y vamos a ir así, 1 hora, 1 hora. ¿Estamos de acuerdo? Conforme. Ok, listo. Entonces la continuación va a ser para el día 10 de abril a horas 11:30. Quedan notificados en este acto. Ojo, quedan latentes los apercibimientos decretados. Ya saben ustedes cuáles. ¿Ok? Entonces, hasta acá avanzamos. Damos por terminada la sesión, por finalizada la audiencia, la presente audiencia y cerrado el audio y video. Que tengan ustedes buena tarde. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes a todos.